Chicas, no van a creer lo que les cuento hoy. Soy Ruth, y aquí en este canal, cada día les traigo una nueva historia, un nuevo chisme que veo entre bastidores en mi barrio. Y hoy, Dios mío, hoy les traigo una historia que les pondrá los pelos de punta. Se trata de mi vecina Marina, que cada noche sale de casa con un hombre diferente, mientras su esposo, Carlos, se queda en casa viendo la tele como si nada. ¿Se imaginan? De verdad, no podía creer lo que estaba viendo. Mira, antes de empezar a contarte todo con detalle, necesito que hagas una pequeña cosa por mí. Dale like a este video, suscríbete al canal, porque, amigos, las historias que tengo para contar son interminables. Y deja un comentario diciéndome qué piensas que está pasando. Pero, por Dios, no abandones el video, porque el final de esta historia es tan sorprendente que te dejará sin palabras, te lo garantizo. Pero antes de empezar la historia de hoy, siempre me gusta darles un consejo especial. He fijado algunos ebooks en el primer comentario que pueden serles muy útiles. Abordan temas de salud, bienestar, relaciones, vida espiritual. En resumen, muchísimos temas útiles. Simplemente hagan clic en el enlace que fijé en los comentarios para descargarlo y ayudar tanto al canal como a ustedes mismos. Todo empezó hace unas 3 semanas. Estaba aquí, en mi sala como siempre, tomando el té de la tarde y mirando por la ventana porque, seamos sinceros, siempre queremos saber qué pasa en el barrio, ¿no? Era martes. Lo recuerdo bien porque estaban dando esa telenovela que me gusta. Debían de ser sobre las 9:30 de la noche. Fue entonces cuando vi a Marina salir de casa. Nada del otro mundo, ¿verdad? Una mujer tiene todo el derecho a salir. Pero lo que me llamó la atención fue lo bien vestida que iba, ¿sabes? No era la ropa que usarías para ir al supermercado o a la farmacia. Era la ropa que usarías para un lugar especial. Un vestido bonito, tacones altos, un bolso pequeño, de esos que solo usas cuando quieres impresionar a alguien. Y entonces, amigos, fue cuando la cosa se puso interesante. Un coche se detuvo frente a su casa, un coche que nunca había visto en nuestra calle. Era un sedán negro en buen estado. Y bajó un hombre que no conocía, que claramente no era Carlos. Era más alto que Carlos, y más joven también. Tenía el pelo oscuro y bien cuidado. Marina salió de la casa y saludó al hombre con una sonrisa. Una sonrisa que, amigos, no era cualquiera. Era la sonrisa de alguien feliz de ver a esa persona. Charlaron un rato en la acera. Ella se subió al coche y ambos se marcharon. Me quedé allí, con mi taza de té en la mano, intentando procesar lo que acababa de ver. Porque, mira, Carlos estaba en casa. La televisión estaba encendida. Podía ver la luz azul que entraba por la ventana de la sala. Entonces, ¿eso significa que Marina salió con otro hombre mientras su esposo estaba en casa? En mis tiempos, eso tenía un nombre, y no era muy bonito. Pero entonces pensé, Ruth, tranquila, podría ser una prima, una amiga de la familia. No sé, no saques conclusiones precipitadas. Pero, amigos míos, algo en mi pecho me decía que no era así. Marina regresó de madrugada. Eran casi las 2 de la madrugada cuando oí el coche detenerse frente a su casa. No dormía. Ya sabes cómo es, cuando estás tan preocupado que no puedes dormir. Me acerqué a la ventana, levanté un poco la cortina y la vi salir del mismo coche, despidiéndose del mismo hombre. Solo que esta vez, la despedida fue, ¿cómo decirlo?, más larga. Se quedaron allí hablando unos 5 minutos, ella apoyada en la puerta del coche, él fuera, y cuando por fin llegó a casa, juro que la vi mirarme, como si no quisiera que el momento terminara. Chicos, me pasé toda la noche pensando en esto. ¿Lo sabía Carlos? ¿Tenían algún tipo de acuerdo? ¿Su matrimonio estaba en problemas? 1001 teorías me rondaban la cabeza. Al día siguiente, jueves, lo estuve vigilando. Carlos salió a trabajar temprano por la mañana, como siempre.
Trabaja en una firma de contabilidad en el centro y siempre sale a las 7:30. Marina también salió, pero mucho más tarde, sobre las 10 de la mañana. Trabaja en una tienda de ropa en el centro comercial, así que su horario siempre ha sido más flexible. Durante el día todo transcurrió con normalidad. Regresaron a casa a la hora de siempre. Carlos llegó a las 6, Marina a las 7. Los vi por las ventanas, cenando, viendo la televisión, como una pareja normal. Pero estaba ansioso por ver qué pasaría esa noche. Y cómo no, volvió a pasar. A las 9:40 de la noche, Marina salió muy elegante. Esta vez, el coche era diferente. Era un hatchback rojo, más deportivo. Y el hombre también era diferente. Más bajo, rubio, con gafas. Dios mío, ¿qué estaba pasando en esa casa? Esta vez, presté atención a cada detalle. Marina llevaba un vestido azul marino, un color que, de verdad, le sienta de maravilla. Llevaba el pelo suelto y ondulado, como uno que tarda horas en peinarse. Y su perfume, incluso desde mi ventana, podía oler que llevaba un perfume diferente, más llamativo. El hombre rubio fue aún más amable que el primero. Salió del coche, le abrió la puerta y esperó a que se acomodara antes de cerrarla. Detalles que, admitámoslo, no todos los maridos hacen tras años de matrimonio. ¿Y Carlos? Carlos seguía allí, en la sala, viendo lo que parecía un partido de fútbol. Esta vez no pude mantenerme despierta hasta que regresó. Pero al día siguiente, viernes, me desperté temprano y fui a ver qué pasaba. El coche rojo ya no estaba, claro, pero algo era diferente. Marina salió de casa más tarde de lo habitual, casi mediodía, y tenía esa cara de no haber dormido lo suficiente. ¿Conoces esas ojeras que se disimulan con corrector? Sí, el viernes por la noche, amigos. El viernes por la noche fue el momento álgido, porque no era solo un hombre, eran dos hombres diferentes. El primero apareció a las 8:30, una camioneta negra, vidrios polarizados, y un hombre alto, bien vestido y de piel oscura. Marina se fue con él, pero regresó en 1 hora. ¡1 hora! Lo cronometré, y cuando regresó, no entró. Se quedó en el porche jugueteando con su celular. 20 minutos después, llegó otro coche. Esta vez era un descapotable azul, y el hombre que lo conducía parecía más joven que los demás. Tenía un tatuaje en el brazo y vestía una camiseta negra ajustada. Marina se subió a su coche y no regresó hasta el amanecer. Me estaba volviendo loco. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que Carlos no se diera cuenta? ¿O solo estaba mirando y fingiendo no darse cuenta? ¿Tenían una relación abierta? ¿Estaba Marina pasando por una crisis de la mediana edad? O peor aún, ¿estaba involucrada en algo peligroso? Durante el fin de semana, estuve observando. El sábado Marina y Carlos salieron juntos. Fueron al supermercado, volvieron juntos y pasaron el día en casa. Parecían una pareja normal. Vieron una película, hicieron una barbacoa en el jardín y recibieron la visita de los padres de Carlos. Todo fue muy normal, muy familiar. Pero el domingo por la noche, allí estaba de nuevo, saliendo con un hombre diferente. Esta vez era una camioneta blanca y el hombre parecía mayor. Tenía el pelo canoso y vestía una camisa azul claro. Y Marina, Dios mío, Marina estaba radiante. Sonreía de una manera que rara vez la vi cuando estaba con Carlos. Lunes, martes, miércoles, todos los días lo mismo. Hombres diferentes, coches diferentes, horarios más o menos iguales. Y Carlos, siempre en casa, siempre frente al televisor, como si nada. Empecé a tomar notas. Sí, notas. Porque, hombre, esto era demasiado raro para ser coincidencia. Empecé a apuntar las horas, el color de los coches, las facciones de los hombres. ¿Y saben qué descubrí? Había un patrón. Marina siempre salía entre las 9 y las 10 de la noche. Siempre regresaba entre la 1 y las 3 de la mañana. Los hombres siempre eran amables. Siempre bajaban de sus coches para recibirla. Siempre le abrían la puerta. Y ella siempre salía bien vestida. Siempre vestida diferente. Siempre con esa sonrisa que no le había visto en mucho tiempo.
Pero lo que más me intrigó fue la reacción de Carlos. O mejor dicho, su falta de reacción. ¿De verdad no lo sabía? ¿Fingía no saberlo? ¿O lo sabía y lo permitió? En la segunda semana de observación, decidí cambiar de estrategia. En lugar de solo observar a Marina, empecé a prestar atención también a Carlos. Y entonces, vaya, empecé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Carlos no era solo pasivo. Tenía una rutina muy específica los días que Marina no estaba. Primero, preparaba la cena temprano. Segundo, siempre se duchaba y se cambiaba de ropa al llegar a casa del trabajo, algo que no hacía los demás días. Tercero, siempre encendía la televisión en el mismo canal. Siempre veía los mismos programas. Y cuarto, siempre se quedaba despierto hasta que Marina regresaba. Pude ver por la ventana que el televisor de la sala estuvo encendido hasta que llegó Marina, y en cuanto entró, la casa se quedó a oscuras en cuestión de minutos. Era como si tuvieran una rutina fija, como si todo estuviera planeado. Pero, ¿cómo lo planeó? ¿Por qué? ¿Para qué? Fue en la tercera semana que decidí que necesitaba averiguar más. Ya no podía dormir bien, ya no podía concentrarme en mis cosas. Ese misterio me consumía los pensamientos. Así que, un jueves, hice algo que nunca pensé que haría. Salí de casa. Sí, amigos, oyeron bien. Salí de casa a la misma hora que Marina y caminé hasta la esquina, fingiendo que sacaba la basura. Quería verlo de cerca. Quería entender mejor qué estaba pasando. Y fue entonces cuando vi algo que me confundió aún más. El hombre que vino a recoger a Marina ese día no era ninguno de los que había visto antes. Era un hombre de unos 60 años, que conducía un coche muy sencillo, un sedán blanco, algo viejo, y su conversación también era diferente, más rápida, más directa. Ella subió al coche y se fueron sin la larga conversación de siempre. Chicos, no miren hacia otro lado porque lo que descubrí después de esto los sorprenderá de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Estaba creando 1000 teorías en mi cabeza, y ninguna, ni una sola, se acercaba a la verdad. El viernes siguiente, ocurrió algo que cambió por completo mi perspectiva de la situación. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando oí voces fuertes provenientes de la casa de Marina. No era una pelea, sino más bien una discusión acalorada. Capté algunas palabras sueltas. Cansada. No aguanto más. Necesito una solución. Pensé, bueno, ahora la verdad va a salir a la luz. Marina le va a confesar a Carlos lo que está pasando. O Carlos va a confrontar a Marina por lo de los hombres. Me quedé pegado a la ventana, intentando oír algo más. Pero la conversación se cortó enseguida, y poco después vi a Carlos salir de casa. Era extraño, porque solía salir solo los días que Marina estaba en casa. Se subió a su coche y se fue, y Marina se quedó. A las 9 de la noche, como de costumbre, llegó un coche a recoger a Marina. Esta vez era una furgoneta blanca, de estilo comercial, conducida por un hombre calvo de mediana edad, con camisa a rayas. Marina se subió a la furgoneta y se marcharon. Pero Carlos no estaba en casa para verlo. Había salido, y eso me hizo preguntarme, ¿salía a propósito los días que Marina tenía esas citas? ¿Conocía su rutina y decidió no estar allí? El sábado por la mañana decidí hacer algo que podría parecer extremo, pero necesitaba respuestas. Decidí entablar una conversación con Marina. No es que nunca hablara con ella. Nos saludábamos cuando nos encontrábamos en el mercado. Intercambiábamos algunas palabras sobre el tiempo, las plantas del jardín, esas cosas de vecinos. Pero nunca habíamos tenido una conversación seria. Así que me inventé una excusa. Dije que estaba horneando un pastel y que se me había olvidado comprar huevos. ¿Podría prestarme algunos? Marina fue súper amable. Me invitó a pasar y me ofreció café. Y allí, sentado en su cocina, tuve la oportunidad de observar la casa desde dentro e intentar comprender un poco más la vida de la pareja. Lo primero que me impactó fue lo organizada que estaba la casa. Todo estaba muy limpio, muy ordenado, pero había una sensación de, ¿cómo decirlo?, vacío. No había muchas fotos de la pareja por la casa,
ni ninguno de esos objetos personales que las parejas suelen acumular con los años. Marina estaba cansada, lo notaba. Tenía ojeras profundas, parecía tensa y distraída. Durante nuestra conversación, miró su teléfono varias veces, como si esperara un mensaje importante. En un momento dado, me arriesgué a hacer una pregunta indirecta. «Marina, ¿estás bien? Te veo salir mucho por la noche últimamente». Ella se sintió un poco desconcertada, pero respondió: «Ay, Ruth, es que tengo compromisos extra. Ya sabes cómo es. A veces la vida cambia de un momento a otro y tenemos que adaptarnos». ¿Compromisos extra? ¿Qué tipo de compromisos tendría una persona casada cada noche con hombres diferentes? ¿Y por qué parecía tan cansada y estresada si esos compromisos eran algo positivo? Carlos llegó a casa en medio de nuestra conversación. Nos saludó. Fue educado, pero noté que él y Marina intercambiaron una mirada. No era la mirada de una pareja enamorada. No era una mirada de complicidad romántica. Era una mirada de comprensión, como si supieran algo que yo desconocía. Después de ese día, intensifiqué mis observaciones y empecé a notar detalles que antes se me habían escapado. Por ejemplo, Marina siempre llevaba una bolsa grande cuando salía de noche, pero regresaba con una pequeña, y a veces la veía llegar a casa con bolsas, como si hubiera ido de compras. Pero, ¿qué tipo de compras hace alguien en plena noche? Y los coches, amigos, todos eran diferentes, pero todos tenían algo en común. Parecían coches para gente trabajadora, gente común. No eran coches de lujo ni coches ostentosos. Eran coches normales, conducidos por gente común. Esto me hizo preguntarme si Marina no estaría involucrada en algún tipo de trabajo. Pero, ¿qué tipo de trabajo sería? ¿Y por qué no lo hablaba con Carlos? ¿Por qué todo parecía un secreto? La semana siguiente decidí ser más estratégico en mis observaciones. Compré unos binoculares pequeños, de esos que se ven en los grandes almacenes. ¿Sabes? Nada del otro mundo, pero me permitieron ver mejor los detalles. Y coloqué una silla cómoda cerca de la ventana de la sala, desde donde tenía una vista perfecta de la casa de Marina. Y fue entonces cuando empecé a descubrir cosas que me intrigaban aún más. Primero, me di cuenta de que Marina siempre revisaba su teléfono antes de salir. Se quedaba en el porche, mirando la calle, como esperando alguna señal o confirmación. Y luego, siempre enviaba mensajes. La veía escribiendo en su teléfono antes de guardarlo en el bolso. El lunes de la cuarta semana, apareció un hombre diferente. Era delgado, llevaba gorra y conducía una camioneta antigua, de esas que ya no se ven tanto en la calle. ¿Y saben qué me llamó la atención? Marina tardó más en salir de casa. Fue al coche, le habló por la ventanilla, volvió a casa, cogió algo. Parecía una carpeta o un sobre grande, y se subió a la camioneta. Esto se estaba poniendo cada vez más raro. ¿Qué tipo de relación extramatrimonial implica documentos? ¿Qué tipo de encuentro romántico requiere carpetas y sobres? El martes ocurrió algo que casi me tira de la silla. Era un día lluvioso, de esos en los que preferimos quedarnos en casa viendo una película bajo una manta. Pero a las 9 en punto, Marina salió. Llevaba un impermeable amarillo y un paraguas grande. El hombre que vino a recogerla también estaba preparado para la lluvia. Había aparcado el coche justo delante de la puerta para que no se mojara demasiado. Pero lo que realmente me sorprendió fue que esta vez vi a Carlos en la ventana. Estaba allí, de pie junto a la ventana del dormitorio, viendo a Marina subir al coche. Y su expresión... Vaya, no estaba enfadada, no estaba triste, estaba preocupada, como si estuviera preocupado por ella, como si supiera que estaba haciendo algo peligroso o difícil. Cuando Marina regresó esa noche, estaba empapada, incluso con su impermeable, incluso con su paraguas. Estaba mojada y cansada, más cansada de lo que la había visto nunca. Se quedó de pie en el porche unos 5 minutos, como si estuviera reuniendo fuerzas para entrar. Carlos abrió la puerta antes de que ella siquiera llamara. Y entonces, amigos, vi una escena que me hizo cuestionar todas mis teorías. La recibió con una toalla tibia, que debió haber calentado en la secadora
o en el microondas, y la abrazó. No fue un abrazo rápido, fue un abrazo largo y fuerte, de alguien que realmente se preocupa por ella. ¿Cómo un marido traicionado abraza con tanto cariño a su esposa infiel? ¿Cómo prepara una toalla caliente para recibirla después de una noche con otro hombre? Nada de esto tenía sentido. El miércoles decidí cambiar de estrategia. En lugar de observar desde casa, empecé a salir a caminar a la hora en que Marina solía volver. Fingí que tenía insomnio, que el médico me había recomendado paseos nocturnos. Claro, era mentira, pero necesitaba una excusa para salir a esa hora. Y fue en uno de estos paseos que descubrí algo muy interesante. Marina no era la única persona en nuestra calle con una rutina nocturna extraña. 3 casas más allá, vi a un hombre salir de su casa a las 2 de la mañana, uniformado, y subirse a un coche que parecía de alguna empresa. 2 casas más allá, una mujer siempre llegaba entre las 2 y las 3 de la mañana, también uniformada. ¿Estaba toda nuestra calle involucrada en algo? ¿Había algún tipo de vida nocturna que yo desconociera? Pero aún así, eso no explicaba por qué Marina salía con hombres diferentes cada noche. El jueves fue el día en que casi descubrí la verdad por casualidad. Regresaba del mercado sobre las 6 cuando vi a Marina salir de casa antes de lo habitual. No iba vestida como siempre. Llevaba ropa normal, vaqueros y una blusa sencilla. Y caminaba, sin esperar ningún coche. Curioso, decidí seguirla. Mantuve una distancia prudencial, fingiendo que solo paseaba por el barrio. Marina caminó hasta la avenida principal, entró en una farmacia, compró algunas cosas y luego fue a una cafetería. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y se quedó allí, jugueteando con su teléfono, como si esperara a alguien. 15 minutos después, llegó uno de los hombres que había visto antes. Era el hombre alto, bien vestido y moreno que conducía la camioneta negra. Se sentó a la mesa con Marina y empezaron a hablar. Pero no era una conversación romántica. Era seria y profesional. Lo noté por sus gestos y su postura. Marina le enseñó unos papeles y él apuntó en una libreta. Hablaron durante media hora. Al final, le dio a Marina un sobre, que ella guardó en su bolso. Se dieron la mano, un apretón de manos, amigos, ni un beso ni un abrazo. Y luego cada uno se fue por su lado. Marina caminó a casa. Llegué antes que ella y la miré por la ventana. Cuando entró, Carlos la esperaba en la sala. Hablaron unos minutos. Ella le enseñó el sobre y luego cenaron juntos, como siempre. Esa noche, a las 9:30, Marina volvió a salir. Esta vez con el hombre rubio de gafas, en el coche rojo, y no regresó hasta el amanecer, como siempre. Chicos, dejen sus opiniones en los comentarios, porque les juro que ya no entendía nada. Reuniones profesionales por la tarde, salidas nocturnas misteriosas, un marido demasiado comprensivo, sobres, documentos. ¿Qué estaría haciendo Marina? El viernes fue el día del punto de inflexión. No el punto de inflexión definitivo. Eso aún estaba por llegar, sino un punto de inflexión que cambió por completo mi perspectiva de la situación. Estaba limpiando mi casa, organizando papeles viejos, cuando encontré un volante que había llegado por correo hacía semanas. Era de una empresa de seguridad que ofrecía servicios de vigilancia nocturna para el vecindario. Y de repente se me encendió la luz. ¿Y si Marina trabajaba en seguridad? ¿Y si todos esos hombres eran compañeros de trabajo? ¿Y si ella trabajaba en turnos de noche en diferentes lugares? Eso explicaría los diferentes coches, los diferentes hombres, los horarios regulares e incluso el cansancio y la comprensión de Carlos. Pero luego pensé, ¿por qué no hablaba de trabajo? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Y por qué siempre salía tan elegante para un trabajo de seguridad? El sábado por la mañana, decidí poner a prueba mi teoría. Inventé una historia sobre cómo estaba pensando en contratar una empresa de seguridad para nuestra calle y le pregunté a Marina si conocía alguna buena. Su reacción fue extraña. Se puso nerviosa, tartamudeó un poco y dijo que no entendía mucho del tema, que debería buscarlo en Internet. Pero pude ver en sus ojos que sabía mucho más de lo que dejaba ver.
Esa noche del sábado, Marina no salió. Era la primera vez en un mes que se quedaba en casa el fin de semana. Y Carlos también pareció sorprendido. Los vi hablando en el porche. Una conversación larga y seria. En un momento dado, Marina pareció explicarle algo, gesticulando mucho, y Carlos simplemente escuchó y asintió. El domingo salieron juntos por la mañana y no regresaron hasta la tarde. Y Marina estaba diferente, menos tensa, más relajada, como si se hubiera quitado un peso de encima. El domingo por la noche Marina volvió a salir, pero esta vez me fijé en detalles que antes no había notado. Primero llevaba una pequeña nevera portátil, de esas que usamos para la merienda. Segundo, llevaba zapatos cómodos, no tacones altos como pensaba. Tercero, llevaba una chaqueta, aunque hacía calor. El hombre que vino a recogerla era desconocido para mí. Mayor, con el pelo canoso. Conducía una furgoneta azul con una especie de pegatina en el lateral. No pude leerla, pero parecía el logotipo de una empresa. El lunes de la 5ª semana, comencé una nueva fase de mi investigación. Decidí buscar en Internet trabajos nocturnos que pudieran explicar la rutina de Marina, y encontré varias posibilidades. Enfermería a domicilio, cuidado de ancianos, limpieza de oficinas, seguridad, vigilancia e incluso trabajo en fábricas abiertas las 24 horas. Pero aún así, nada explicaba por qué Marina salía con personas diferentes cada noche, por qué se arreglaba tanto y por qué ella y Carlos parecían tan reservados al respecto. El martes ocurrió algo que casi me hizo desistir de toda la investigación. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando oí el timbre. Era Marina. Estaba de pie en mi puerta, con una expresión seria, casi preocupada. «Ruth», dijo, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Mi corazón se aceleró. ¿Se habría dado cuenta de que la estaba observando? ¿Alguien me habría visto siguiéndola al restaurante? ¿Me habría metido en una situación peligrosa? La invité a pasar, le ofrecí café e intenté mantener la compostura. Marina se sentó en mi oficina y guardó silencio unos segundos, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas. «Ruth, sé que eres una persona discreta, una vecina respetuosa», empezó, «y quería pedirte un favor». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella lo oiría. Últimamente, he visto gente extraña rondando nuestra calle por la noche. Coches que no son del barrio. Gente que no vive aquí. ¿No has visto nada sospechoso? Chicos, casi me río de la situación. Marina me preguntaba si había visto algo sospechoso, cuando en realidad pensé que era ella la que estaba haciendo cosas sospechosas. «No, Marina», respondí, intentando sonar natural. «No he visto nada muy diferente. ¿Por qué lo preguntas?» «Ay, Carlos está preocupado por la seguridad del barrio. Ya sabes, escuchamos todas las historias en la televisión. Cree que deberíamos estar más atentos». Marina se quedó unos minutos más. Charlamos un poco y luego se fue. Pero esa conversación despertó aún más mi curiosidad. ¿De verdad le preocupaba a Marina su seguridad? ¿O intentaba averiguar cuánto sabía yo sobre sus actividades? Esa noche Marina no salió, y tampoco el miércoles. 2 días seguidos en casa, algo que no había hecho en semanas, y Carlos también parecía más relajado. Cenaron juntos en el balcón, vieron la tele e hicieron cosas normales de pareja. Pero el jueves volvió la rutina. Marina salió a las 9:30, esta vez con un hombre al que nunca había visto. Era joven, quizá de 25 años, y conducía un Gol blanco muy sencillo. Y Marina llevaba ropa más informal de lo habitual, vaqueros oscuros y una blusa blanca. Empezaba a pensar que Marina quizás trabajaba en algún servicio de atención domiciliaria. Quizás era enfermera o cuidadora, y veía a diferentes pacientes cada noche. Esto explicaría los diferentes hombres. Podrían ser familiares de los pacientes que venían a recogerla. También explicaría su cansancio, su necesidad de discreción, debido a la privacidad médica, e incluso el apoyo de Carlos. Pero aún había detalles que no encajaban con esta teoría. ¿Por qué se arreglaba tanto para atender a los enfermos? ¿Por qué los hombres siempre eran tan amables y respetuosos con ella? ¿Y por qué a veces regresaba con bolsas, como si hubiera ido de compras?
El viernes de la 5ª semana fue el día en que finalmente decidí que necesitaba una respuesta definitiva. Ya no podía soportar que esa curiosidad me corroyera. Así que hice algo que podría parecer un poco invasivo, pero necesitaba saber la verdad. Decidí seguir a Marina toda la noche. Empaqué todo. Ropa oscura, zapatos cómodos, una botella de agua, incluso una linterna pequeña. A las 9 me escondí detrás de un árbol en la esquina, esperando a que saliera Marina. A las 9:20, Marina salió de casa. Esta vez, el coche que la recogió era una camioneta plateada, conducida por un hombre de mediana edad, barrigón y con camisa a cuadros. Marina se subió al coche y se fueron. Me subí al coche. Sí, amigos, conduzco, incluso a 102 km/h, y empecé a seguirlos, manteniendo una distancia prudencial. Tenía el corazón acelerado. Me sentía como un detective privado en una película de crímenes. Tomaron la avenida principal, atravesaron el centro de la ciudad y se dirigieron al distrito industrial. Esto me intrigó aún más. ¿Qué hacía Marina en el distrito industrial en plena noche? Se detuvieron frente a un gran almacén, con un letrero que no pude leer bien en la oscuridad. Marina bajó del camión, habló brevemente con el hombre y luego entró en el almacén. El camión se alejó. Aparqué en la calle de al lado, desde donde se veía la entrada del almacén, y allí me quedé, esperando, intentando averiguar qué estaba pasando. Durante las 3 horas siguientes, vi a muchísima gente entrar y salir de ese almacén. Hombres, mujeres, personas de todas las edades. Algunos llegaban en coche, otros en autobús, algunos incluso a pie. Y todos parecían estar trabajando, porque entraban con una ropa y salían con otra, o entraban con las manos vacías y salían cargando con cosas. A la 1 de la madrugada, Marina salió del almacén. Se veía diferente. Llevaba un uniforme que no pude distinguir bien en la oscuridad. Llevaba una bolsa y parecía cansada, muy cansada. Un coche diferente vino a recogerla. Esta vez era un sedán blanco, conducido por una mujer. Seguí el coche hasta que me di cuenta de que volvían a nuestro barrio. Pero en lugar de ir directo a casa, pararon en una gasolinera abierta las 24 horas. Marina se bajó, entró en la tienda, compró algunas cosas y volvió al coche. Cuando llegaron a nuestra calle, eran las 2:15 de la mañana. Marina se bajó del coche, se despidió del conductor con la mano y entró en la casa. Llegué unos minutos después, aparqué el coche y me acerqué directamente a la ventana. Carlos la esperaba despierto, como siempre. Pero esta vez pude ver su conversación a través de la ventana iluminada de la cocina. Se abrazaron. Marina le enseñó lo que había comprado en la gasolinera y Carlos le calentó algo de comer en el microondas. Era una escena de cariño, de cuidado mutuo, de una pareja cuidándose mutuamente. No era la escena de un esposo traicionado y una esposa infiel. Era la escena de 2 compañeros que enfrentaban juntos una situación difícil. Chicos, esa noche me acosté con más preguntas que respuestas. ¿Qué hacía Marina en ese almacén? ¿Por qué tenía que trabajar de noche? ¿Por qué todo tenía que ser tan secreto? Y lo más importante, ¿por qué me sentía culpable por seguirla? El sábado, después de la noche que seguía a Marina al almacén, me desperté con una sensación extraña. Era una mezcla de curiosidad satisfecha y culpa. Después de todo, había invadido la privacidad de mi vecino, aunque sin querer. Pero al mismo tiempo, estaba más confundido que nunca. Durante el desayuno pensé en todo lo que había visto. Ese almacén, la gente entrando y saliendo, Marina con su uniforme, su cansancio, el cariño de Carlos. Nada de eso encajaba con mis teorías iniciales sobre traición o relaciones paralelas. Alrededor de las 10 de la mañana, estaba regando las plantas del jardín cuando vi a Marina salir de la casa. Vestía su ropa habitual y llevaba una bolsa de la compra vacía. Al verme me saludó con la mano y se acercó a la valla que separa nuestras parcelas. «Buenos días, Ruth. ¿Cómo estás?» «Hola, Marina. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Te ves cansada». Soltó una risa desganada. «Ay, es que últimamente no he dormido bien. Ya sabes cómo es. A veces la vida se complica un poco». Estuve a punto de preguntar por el turno de noche
por el almacén, por todo lo que había visto la noche anterior. Pero algo me detuvo. Marina parecía frágil, vulnerable, como si llevara un gran peso sobre los hombros. Si necesitas hablar, Marina, aquí estoy, ¿vale? A veces viene bien desahogarse con un vecino. Me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Era gratitud mezclada con tristeza, como si necesitara hablar, pero no pudiera. Gracias, Ruth. Eres muy amable. Quizás algún día pueda explicarte algunas cosas. Y se fue, dejando esa frase flotando en el aire como una promesa. Durante el fin de semana noté que Marina se quedaba más en casa. Ella y Carlos hicieron cosas normales. Fueron juntos al supermercado, lavaron el coche y recibieron la visita de su suegra. Parecían una pareja normal, sin secretos ni misterios. Pero el lunes por la noche, la rutina se reanudó. Marina salió a las 9:30 con un hombre diferente. Esta vez, un hombre joven y delgado, que conducía una motocicleta. Esto era nuevo. Marina nunca había salido en motocicleta. La vi ponerse el casco, subirse a la parte trasera de la moto y marcharse. Y por primera vez me preocupé por su seguridad. Conducir una moto de noche, con un desconocido. Si de verdad era una aventura extramatrimonial, sería muy peligroso. Si era trabajo, también lo era. Marina regresó a las 2 de la mañana, conducida por otro hombre en un coche diferente. Esta vez era una furgoneta blanca, de las que usan las empresas de reparto. Llevaba 2 bolsas grandes y pesadas, que el hombre la ayudó a llevar hasta la puerta de su casa. El martes tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a hablar con Carlos. Era arriesgado. Lo sabía. Si Marina realmente le estaba engañando a su marido, podría estar destruyendo un matrimonio. Si fuera otra cosa, podría estar entrometiéndose donde no me querían. Pero ya no podía seguir viviendo con esa duda. Esperé a que Carlos llegara del trabajo. A las 6, como siempre. A las 7 toqué a su puerta. Marina abrió, pero pedí hablar con Carlos. Se trata de la seguridad del vecindario. Mentí. Le dijiste a Marina que estabas preocupada. Carlos salió a la puerta y le pregunté si podía hablar con él en privado. Marina pareció sorprendida, pero no lo cuestionó. Salimos a la acera. «¡Carlos!», empecé nerviosamente. No sé realmente cómo decir esto, pero he visto algunas cosas que me preocupan. Me miró atentamente, sin interrumpirme. Se trata de Marina. La he visto salir por la noche, siempre con hombres diferentes y... no sé qué pensar. Carlos guardó silencio un buen rato. Se notaba que elegía sus palabras, como si decidiera cuánto contarme. «Ruth», dijo finalmente, «agradezco tu preocupación, de verdad. Pero la situación de Marina es... complicada». «¿Complicado en qué sentido?», suspiró profundamente. «Marina lo está pasando mal. Perdió su trabajo hace 2 meses. No me esperaba eso». «¿Perdiste tu trabajo?». «La tienda donde trabajaba cerró». «Crisis, ¿no? Y como sabes, el mercado laboral no es fácil para gente de nuestra edad». Asentí, todavía tratando de entender a dónde quería llegar con esto. Así que consiguió un trabajo temporal. Es un trabajo honesto, pero le da vergüenza hablar de ello. ¿Qué tipo de trabajo? Carlos dudó de nuevo. Está haciendo trabajos esporádicos por la noche, limpiando, organizando, ese tipo de cosas. Quienes vienen a recogerla son colegas o personas que la contratan. Limpieza, claro. Esto explicaba el cansancio, las horas nocturnas, los diferentes lugares de trabajo, la gente diferente. Y también explicaba por qué Marina se avergonzaba. Mucha gente piensa que el trabajo de limpieza es servil, lo cual es un prejuicio terrible. «¿Pero por qué no habla de ello?», pregunté. «Ya sabes cómo es, Ruth. Marina siempre estuvo orgullosa. Trabajaba en una tienda preciosa, en el centro comercial. Atendía a los clientes. Se sentía importante. Y ahora estaba limpiando oficinas y edificios de madrugada. Entendí su vergüenza, aunque pensé que era completamente innecesario. «Carlos, el trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza», dije. «Se lo digo todos los días. Pero ya conoces a Marina. Le importa mucho lo que piensen los demás». Esa noche vi a Marina partir con una perspectiva diferente.
Ya no era una mujer misteriosa que tenía citas secretas. Era una mujer valiente que afrontaba sus dificultades con valentía y trabajaba duro para mantener a su familia. Pero aún había cosas que no cuadraban. ¿Por qué se vestía tan elegante para la limpieza? ¿Por qué a veces volvía a casa con bolsas de la compra? ¿Y qué era ese almacén que había visto? El miércoles decidí comprobar la explicación de Carlos. Si Marina realmente trabajaba como limpiadora, probablemente tenía horarios específicos, ubicaciones fijas y una rutina más o menos predecible. Y, de hecho, al observar más de cerca, empecé a notar patrones que antes se me habían escapado. Los lunes, miércoles y viernes, Marina siempre salía con gente en coches o furgonetas. Los martes y jueves salía en coches privados más pequeños. Y los fines de semana, cuando salía yo, siempre era en esa furgoneta azul con la pegatina que no podía leer. Esto tenía sentido si trabajaba en diferentes lugares. Edificios de oficinas durante los días de semana, residencias privadas algunos días y quizás un lugar más grande los fines de semana. El jueves ocurrió algo que confirmó mis sospechas, pero también me dejó aún más confundido. Volvía de la farmacia sobre las 8 cuando vi a Marina en la parada de autobús de la avenida principal. Llevaba ropa normal, pero llevaba una mochila grande y zapatos muy cómodos. Detuve el coche y me ofrecí a llevarla. Marina se sorprendió, pero aceptó. Gracias, Ruth. Mi equipo habitual de recogida tuvo un problema con su coche hoy. No hay problema. ¿A dónde vas? Es un edificio allá, en la zona central. No muy lejos. Durante el viaje intenté conversar sin parecer invasivo. Marina, Carlos me dijo que ahora trabajas de noche. Ella se tensó, pero respondió. Sí, es temporal. Solo hasta que encuentre algo mejor. No hay nada malo en eso, Marina. El trabajo honesto siempre vale la pena. Ella me miró y vi lágrimas formándose en sus ojos. Es que es difícil, Ruth. Trabajé en la misma tienda durante 20 años. Conocía a todos los clientes. Me sentía útil. Y ahora sigues siendo útil. Solo que de una manera diferente. Llegamos al edificio que nos había indicado. Era un edificio alto de oficinas con varios negocios. Marina se bajó del coche, nos agradeció el transporte y entró. A través de la puerta de cristal, la vi hablando con un guardia de seguridad y mostrando una identificación. Al regresar a casa, me sentí mal por todas las sospechas que había creado. Marina era solo una mujer trabajadora, que luchaba por mantener su dignidad mientras hacía lo que tenía que hacer para mantener a su familia. Pero aún había algo que me inquietaba. Si solo era trabajo de limpieza, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no podía decir simplemente, estoy trabajando de limpieza nocturna? ¿Por qué ella y Carlos parecían guardarse tanta información? El viernes, decidí que necesitaba dejar esta obsesión. Marina tenía derecho a la privacidad. Tenía derecho a no compartir los detalles de su vida profesional si no quería. Iba a dejar de ser entrometido y volver a ser simplemente un vecino respetuoso. Pero el destino tenía otros planes para mí. Alrededor de las 10 de la noche del viernes, estaba viendo la televisión cuando oí un ruido extraño en la calle. Parecía que alguien estaba revolviendo la basura o buscando algo. Me acerqué a la ventana para ver qué era y vi a Marina parada en la acera, hablando por celular, con cara de angustia. Abrí la ventana para escuchar mejor y pude oír algunas frases sueltas. «No puedes cancelar ahora. Ya quedamos. Necesito este dinero hoy». Marina tenía un problema, y aunque intenté respetar su privacidad, no pude permanecer indiferente. Me puse un abrigo y salí a la acera. «¿Marina? ¿Está todo bien?» Rápidamente colgó el teléfono y trató de sonreír. «Hola, Ruth. Sí, lo eres, gracias». Pero era evidente que no todo estaba bien. Marina parecía angustiada, preocupada. ¿La gente que iba a recogerte no vino? Sí, pasó algo inesperado. Tendré que ir en autobús. Marina, son casi las 10 de la noche. ¿Qué autobús vendrá ahora? Ah, sí. O pido un Uber. Uber. Y de repente todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza de una forma completamente distinta. Marina, dije lentamente. ¿Trabajas para Uber? Ella me miró con una expresión de sorpresa y alivio al mismo tiempo.
Como usted, hombres diferentes, coches diferentes. No trabajas como limpiador, trabajas como conductor de Uber. Marina suspiró y se apoyó en el alumbrado de la esquina. No exactamente, Ruth. Es más complicado que eso. Entonces explícamelo, porque llevo semanas intentando entenderlo. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí. Ruth, ¿me prometes que no se lo dirás a nadie? Al menos, ¿no todavía? Prometo. Marina respiró profundamente y comenzó a decir la verdad. Cuando la tienda cerró, estaba desesperada. Tenemos cuentas que pagar, la hipoteca, y el sueldo de Carlos solo no lo cubría todo. Busqué trabajo por todas partes, pero ya sabes lo difícil que es para las mujeres de nuestra edad. Lo sabía. Desafortunadamente, lo sabía muy bien. Entonces, una amiga mía, Lucía, me habló de un trabajo. Trabaja en una empresa de limpieza, pero no es una limpieza normal. Es una limpieza especializada para después de eventos, fiestas, convenciones, ese tipo de cosas. Y los hombres que vienen a buscarte son conductores de la empresa o a veces empleados que tienen coche propio y ganan un dinero extra llevando a quienes no tienen transporte. La empresa trabaja en diferentes lugares cada noche, así que cada día me recoge una persona diferente. Eso tenía mucho más sentido. Y explicaba por qué Marina se vestía elegantemente. Aunque fuera trabajo de limpieza, limpiaba en eventos, lugares donde la apariencia importaba. Pero, ¿por qué tanto secretismo? Marina se sonrojó. Porque no se trata solo de limpieza, Ruth. La empresa trabaja principalmente con eventos nocturnos, fiestas, bodas, graduaciones, conciertos. Y lo más curioso es que pagan muy bien, más que cualquier trabajo de limpieza normal. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que las fiestas suelen ser diferentes. Fiestas de gente rica, ¿sabes? Bodas caras, eventos corporativos elegantes. Y a veces tenemos que... ¿Cómo explicarlo? Tenemos que mimetizarnos con los invitados. Ahora estaba completamente perdido. ¿Mezclar cómo? La empresa no solo contrata personal para la limpieza. Contrata a gente para que lo haga todo. Servir bebidas, recibir a los invitados e incluso hacerse pasar por invitados para animar los eventos. Dios mío, Marina trabajaba de extra en fiestas de ricos. Entonces, ¿no limpias? A veces limpio, sí, pero la mayoría de las veces sirvo bebidas, recibo a la gente en la entrada o simplemente me quedo en el evento para que parezca más lleno. Por eso tengo que arreglarme tanto, para que cada día sea un lugar diferente. ¿Qué pasa con el cobertizo en el que te vi entrar? Los ojos de Marina se abrieron de par en par. ¿Me seguiste? Me sonrojé de vergüenza. Lo siento, Marina. Estaba muy preocupada pensando que le estaba engañando a Carlos. Y... Marina se rió. Se rió de verdad, por primera vez en semanas. Ruth, el almacén es donde la empresa guarda los uniformes, el equipo y el vestuario. Dependiendo del evento, nos vestimos allí mismo. A veces usamos ropa de camarera, a veces ropa formal, a veces incluso un disfraz. ¡Fantasía! Por eso Marina a veces volvía con bolsos. Eran su ropa de fiesta. ¿Y Carlos lo sabe todo? Ya sabes, no le gusta mucho. Le parece un poco... no sé, un poco falso. Pero entiende que es temporal, que necesitamos el dinero. Marina, esto no es falso. Es un trabajo honesto. Estás prestando un servicio. Estás ganando dinero con dignidad. Lo sé, Ruth, pero es raro, ¿sabes? A veces sirvo bebidas a gente que gana en una hora lo que yo gano en un mes. A veces tengo que fingir que soy una invitada a fiestas que nunca podría pagar. Es confuso. Ahora lo entendía todo. El cansancio, porque este tipo de trabajo es física y emocionalmente agotador. El secretismo, porque Marina se avergonzaba de estar en esa situación. Las horas de la noche, porque eran eventos nocturnos. Los coches diferentes, porque eran conductores diferentes. Y el cariño de Carlos, porque sabía que su esposa se sacrificaba por la familia. Marina, dije, no tienes nada de qué avergonzarte. Estás siendo valiente.
Estás afrontando la situación. Mucha gente en tu situación se habría dado por vencida. Ella empezó a llorar. Es duro, Ruth. Hay noches que llego a casa sintiéndome... no sé, sintiéndome insignificante. Viendo cómo vive la gente rica, viendo lo fácil que es para ellos gastar en una noche lo que sería nuestro sueldo de 3 meses. Abracé a Marina allí mismo, en la acera, a las 10 de la noche. Pero estás haciendo lo que tienes que hacer, y eso es valioso. Lucía, mi amiga que me recomendó para este trabajo, lleva 2 semanas de vacaciones, así que he estado trabajando casi todos los días. Ella regresa la semana que viene, y luego volveré a trabajar solo unos días a la semana. Por eso Marina salía todas las noches últimamente. Estaba cubriendo a su amiga. ¿Y te gusta el trabajo? Algunas cosas, sí. Es interesante ver cómo son las fiestas de la gente rica, cómo viven, y a veces conoces a gente genial, a otros empleados que están en la misma situación. Pero sobre todo, me gusta el dinero que gano al final de la noche. En ese momento llegó un coche. Era un Corsa azul, conducido por una mujer de unos 40 años. «Soy Sandra», dijo Marina. «Me llevará al evento de hoy». «¿Qué tipo de evento es hoy?» 15 años. Una fiesta enorme en un salón elegante. Voy a trabajar de camarera. Marina se despidió de mí y se subió al coche. Pero antes de irse, bajó la ventanilla. «Ruth, gracias por preocuparte por mí. Y gracias por no juzgarme. Marina, eres una vecina especial. Y ahora que sé la verdad, si necesitas algo, puedes contar conmigo». El coche se alejó, y yo me quedé allí parado en la acera, procesando todo lo que había descubierto. Marina no engañaba a su marido. Trabajaba duro, atendía clubes nocturnos, servía bebidas y fingía ser invitada a fiestas de gente adinerada. Todo para ayudar a mantener a su familia tras perder su trabajo. Y yo, como una vecina chismosa, había creado 1000 teorías falsas. La había seguido. Había imaginado cosas que no existían. Me sentía avergonzada, pero también aliviada. El sábado por la mañana me desperté con ganas de hacer algo por Marina. No sabía qué, pero sentía que necesitaba mostrarle mi apoyo de alguna manera. Alrededor de las 10 de la mañana, toqué a su puerta. Carlos respondió. «Carlos, anoche hablé con Marina. Me contó del trabajo». Él pareció sorprendido. «¿Te lo dijo?» «Sí. Y quería decirte que puedes contar conmigo para lo que sea. Si necesitas que te lleve, si necesitas hablar, si necesitas ayuda». Carlos sonrió, una sonrisa de alivio. «Gracias, Ruth. Esto significa mucho para nosotros. Y otra cosa, Carlos. No hay nada malo en lo que hace Marina. Es un trabajo honesto. Es dignidad. Lo sé. Pero es duro ver a la persona que amas sacrificándose de esa manera». Marina apareció detrás de Carlos. Vestía su ropa de estar por casa, sin maquillaje, y parecía haber dormido poco, pero parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Ruth, oye». «Hola, Marina. Vengo a traerte algo». Había hecho un pastel de chocolate, de esos realmente caseros, con un rico glaseado. «Oh, Ruth, no tenías por qué hacerlo». «Sí, lo hice. Son vecinos especiales y quiero que sepan que pueden contar conmigo». Me invitaron a un café y por primera vez en semanas pude hablar con Marina sin misterios, sin secretos, sin teorías locas en la cabeza. «Ruth», dijo Marina en un momento dado, «no te imaginas lo difícil que fue guardar este secreto. Me moría de ganas de hablar con alguien sobre el trabajo, sobre las cosas que veo en las fiestas, sobre lo raro que es servir bebidas a gente que ni siquiera me mira a los ojos. Ahora puedes hablar conmigo cuando quieras». Y hay tantas historias, Ruth. Hay fiestas que gastan en flores lo que yo ganaría en 6 meses. Hay gente que deja comida en el plato que alimentaría a una familia. Es otro mundo. Pero estás aprendiendo sobre este otro mundo. Podría serte útil en el futuro. Como esto. Estás viendo cómo funciona el mercado de eventos, conociendo gente del sector, aprendiendo sobre organización y atención al cliente. ¿Quién sabe? Quizás algún día montes tu propia empresa. Marina se ríe. «Ruth, eres muy optimista. Soy realista. Tienes experiencia en ventas.
y ahora estás adquiriendo experiencia en eventos. Este conocimiento puede dar frutos. Me quedé charlando con ellos hasta el mediodía. Fue agradable ver a Marina relajada, hablando con libertad sobre su trabajo, compartiendo sus experiencias, sus dificultades y también las cosas interesantes que vio. Cuando me iba, Marina me acompañó hasta la puerta. Ruth, gracias. No tienes idea de lo bueno que es tener un vecino que comprende, que no juzga. Marina, las mujeres tenemos que apoyarnos. La vida no es fácil para nadie, pero es aún más difícil cuando nos sentimos solas. Tienes razón. Y ahora puedo contarte hasta los chismes de los ricos, dijo riendo. Ah, ahora sí. Ahora me interesas, respondí bromeando. Chicos, no se imaginan cuánto mejor me sentí después de descubrir la verdad. Durante semanas estuve creando historias en mi cabeza, imaginando dramas, traiciones, secretos terribles. Y al final, solo era una mujer valiente, haciendo lo que podía para mantener a su familia. Suscríbete al canal, porque sabes que tengo nuevas historias del barrio que contar cada semana. Dale me gusta al video si te gustó este giro inesperado. Apuesto a que no lo esperabas. Y deja un comentario. ¿Alguna vez has estado en una situación similar? ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer toda la historia? Marina sigue trabajando en eventos, pero ahora que su amiga ha vuelto de vacaciones, solo trabaja 3 días a la semana. Además, ha encontrado otro trabajo, a tiempo parcial, en una nueva tienda que abrió en el centro comercial. No es lo mismo que antes, pero es un nuevo comienzo, y aprendí una lección importante. Antes de crear teorías sobre la vida de los demás, es mejor conocer los hechos, porque a veces la realidad es completamente diferente de lo que imaginamos. A veces, lo que parece misterioso es simplemente alguien que intenta vivir con dignidad en una situación difícil. Carlos y Marina se han hecho muy amigos. Ella me cuenta historias de los sucesos, sin revelar detalles que comprometan la privacidad de los clientes, por supuesto. Y yo comparto con ella chismes del barrio. Es un intercambio justo. ¿Y saben qué es lo más interesante? Después de descubrir la verdad sobre Marina, empecé a notar otras cosas en el barrio. ¿Cuántas personas tienen rutinas que parecen extrañas, pero que en realidad son solo personas que trabajan, se esfuerzan y hacen lo que pueden para sobrevivir? ¿El hombre que sale uniformado a las 2 de la madrugada? Trabaja en una fábrica abierta a las 24 horas. ¿La mujer que llega tarde todas las noches? Es enfermera y trabaja en el turno de noche. El joven que recibe entregas extrañas durante el día. Arma computadoras en casa para venderlas en línea. Todos tenemos una historia. Amigos, todos luchamos nuestras batallas, enfrentamos nuestros desafíos. Y a veces, lo que parece misterioso es simplemente la vida real. Marina me dijo algo que nunca olvidaré. Ruth, lo que me dolió no fue el trabajo en sí, fue la sensación de que estaba sola, de que nadie entendía por lo que estaba pasando. Y por eso cuento estas historias aquí en el canal, para recordarnos que todos intentamos dar lo mejor de nosotros, cada uno a su manera, cada uno con sus propias circunstancias. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cuando publique nuevos videos. Dale me gusta, compártelo con tus amigos y deja tu opinión sobre este giro en los comentarios. Y recuerda, la próxima vez que veas a un vecino haciendo algo extraño, antes de empezar a hacer teorías, ¿por qué no le ofreces una charla, un café o una mano amiga? A veces, lo único que uno necesita es saber que no está solo. Hasta la próxima historia. Y recuerden, tras bambalinas, siempre hay nuevos chismes esperando ser descubiertos.